profundo, es alto, es sublime y es incomprensible para los hombres. No hay amor más grande que el amor de nuestro Dios, que siendo nosotros, como dijo Pablo, pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Saludamos a nuestro hermano Luis Alberto Espinosa Rivas. Y Jesús me los bendiga, siervo de Jesucristo. Dios le bendiga esta reunión. Saludos a todos los fieles en la sintonía en Cristo Jesús. Como decía, mi hermano Leopoldo Prieto lamentablemente está enfermo y todavía no estamos con la conexión nueva para poder seguir, ¿cierto?, con nuestras conversaciones, esperando ya que la próxima semana, hermanos, esto cambie. Amén. El tema que nos convoca es hablar del pentecostalismo. Amén. Este movimiento que empezó el año 1901 allá en Estados Unidos y, hermanos amados, en cierto modo ha hecho bien y mal a la iglesia. Amén. En algunas cosas que debemos analizar en profundidad y eso por eso se trata del tema. Amén. Del pentecostalismo, ¿verdad? Que vuelvo a insistir, nace allá en Estados Unidos. El día de ayer, el día es jueves, el día martes, concluimos, miércoles, de ayer, bien digo, concluimos el capítulo 11 del libro de Romanos. Ahí vamos a compartir, a ver si mi hermano Alberto dice, si aceptas podrá unirse con video o solo con audio. La privacidad está configurada en público, así que cualquiera persona que pueda ver esta transmisión en vivo. Vamos a ver. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Vergara de Argentina, ¿ven? Amado hermano, junto a su esposa, que nos ven continuamente y comparte también en parte, perdón, los comentarios también, ¿ven? También nos ha participado, ¿cierto? Hay una preocupación. Saludos hermanos, dicen el nombre del Señor Jesucristo. ¿Eh? Y también tenemos a nuestra hermana Susana Sáez también, fiel auditora también a nuestro programa. Quería hacer un programa diferente, hermanos, para que compartamos un poco. A veces hay inquietudes en la hermandad y es bueno escuchar. Amén. Escuchar. Sí, sí, ya imposible, hermano, estamos igual que la otra vez. Ya, bueno, la próxima semana, pero igual ahí lo veo los comentarios que podamos hacer, hermanos, con respecto a este tema. Pero este tema del pentecostalismo, el neopentecostalismo, hermano, que es algo, como decía, que ha hecho bien y mal a la iglesia, es un tema muy delicado y muy profundo, que ha causado muchas cosas en la opinión con respecto al Evangelio. La opinión que tiene el inconverso hoy día, ¿verdad? Producto de estas situaciones que marcan el decir que somos pentecostales. ¿Ven? El pentecostalismo, como dije, ese movimiento nace en el 1901 en Estados Unidos. Como siempre, todas las cosas, hermanos, si usted se fija,
vienen de allá de Estados Unidos, y marcan un precedente, ¿cierto?, a nivel mundial. Y por eso que debemos tener cuidado. Si aquí en Chile guardábamos años atrás la fidelidad a la palabra, a través de los años, con la incursión de muchos predicadores norteamericanos, eh, muchos predicadores norteamericanos fueron variando la mentalidad de la iglesia chilena. Y por eso hoy día nos encontramos, hermanos, con una iglesia en problemas. Pastores nuevos, con otra mentalidad, amadores, ¿cierto?, del dinero. Si hay algo que nosotros hemos ido viendo, hermano, y puntos que lo hemos visto, ¿cierto?, con estos temas de estudiando los ismos, hemos visto que hay puntos que hay que sacar de la iglesia, que hay que reformar, pero a la luz de la palabra, una reforma. Vea si puede incorporar desde allá. Sí, aquí voy nuevamente, hermano. Agregar. Ahí dice, no se puede agregar a un invitado. Esta persona no pudo unirse debido a problemas técnicos. Ya, el problema del celular, hermano Catejo. Ya, ahí avisa Facebook que tiene problemas técnicos. Ya, pero ya lo vamos a cambiar. Estamos en ese trámite de transmitir por streamer, donde mi hermano tiene más facilidad de transmitir. Transmite junto con mi hermano Luis Alberto Espinosa, un programa de oración. Y se ve muy bien, hermanos, el programa. Así que, bueno, acepto los comentarios ahí. ¿Y qué le parece que vamos a dejar, como decía, ese tema del pentecostalismo para la próxima semana? Y vamos al capítulo 12 del libro de Romanos para ir ya concluyendo. Romanos tiene 16 capítulos. Amén. 16 capítulos tiene el libro de Romanos. Amén. Así que podemos avanzar. Dice en el nombre de Jesús: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está la manera, ¿cierto?, que Pablo presenta a la iglesia cómo debe hacer un culto racional. Hoy día nosotros hacemos cultos emocionales. Harta música, harto movimiento, ¿verdad? Y argumentamos que es la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto?, que se está manifestando muchas veces, pero aquí dice claramente el apóstol Pablo cómo es un culto racional. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es mortificar el pecado. Amén. Debemos mortificar el pecado en nuestras vidas. Dice, no os conforméis. ¿A qué? A este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios bendiga a Noemí Kerry Pastoria. Amén. Dios le bendiga a Noemí Kerry. No os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformados. ¿Amén? ¿Por medio de qué? De la renovación. Ciertamente, la transformación comienza, Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes, amén, Dios le bendiga también, mi hermano Humberto, comienza desde aquí, desde el momento del arrepentimiento, del bautismo y el adoctrinamiento del creyente, debe ir experimentando una renovación en su mente, en su corazón, y llevándolo a cabo en la vida cotidiana, en la vida diaria. La transformación, la nueva vida, el nuevo nacimiento empieza a generarse en nuestras vidas desde aquí. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, amén, sino renovados, para que sepamos cuál sea la voluntad de Dios. Dice cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Esa debe ser nuestra preocupación, de saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, ¿dónde está la respuesta con respecto a esto? En la Escritura. La Escritura nos va enseñando, por eso que están las cartas doctrinales. Hermanos, el Antiguo Testamento no es doctrina. El Antiguo Testamento nos revela, hermanos amados, muchas cosas con respecto al pacto que Dios hace con Israel, el comportamiento que Israel tiene hacia Dios, ¿verdad? Y eso nos va enseñando para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Pero las cartas doctrinales a la iglesia están en el Nuevo Testamento. Dios bendiga a Richie Da. Están en el Nuevo Testamento. Ahí los apóstoles, en especial el apóstol Pablo, se preocupó de escribir 13 cartas para adoctrinar la iglesia. Ahí está la doctrina. Dice mi pastor Héctor Hernán López Peña, dice un abrazo, saludos a todos los hermanos y hermanas y pastor en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Mi pastor Héctor López, Dios le bendiga. Entonces, ¿por qué es importante estar estudiando continuamente la Escritura? Dios bendiga a Félix Amil Cruz. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Eso de creerse mejor que otro no va en la iglesia de Cristo. No daña la armonía, daña, hermano, la comunión, daña la unidad. Por eso que debemos tener el concepto que Dios tiene de cada uno. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene con respecto a mí? ¿Qué piensa Dios de mí? Nosotros debemos estar claros en esto, hermanos amados. Primeramente, si conocemos la gracia, sabemos lo que la Escritura dice, que por gracia soy salvo. O sea, nosotros no tenemos ni cumplimos ningún mérito personal para creernos mejor que otro o superior que otro, independientemente que sea un pastor, que sea, ¿cierto?, un diácono, independientemente de eso. Entonces, cuando empezamos a tener más alto concepto de nosotros mismos, del que Dios tiene de nosotros, hermanos amados, es muy peligroso. Bueno, y por eso hoy día la iglesia está tan desunida. Porque hay algunos que ya creen haberlo alcanzado todo, ya algunos ya están en el cielo, ya algunos ya están prácticamente ahí a la diestra de Dios. Pero no es así. Pablo por ahí dice, ni yo presumo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo. O sea, esto es constante, la mortificación del pecado es diaria, porque recuerde que seguimos teniendo una lucha espiritual, ¿verdad? Con nuestra carne, con el mundo y con el diablo. Y por eso es que Pablo, el apóstol Pablo aconseja, hermanos, a tener un criterio cuerdo. No volverse loco. Israel, si comparamos un poco a Israel tenía un concepto de sí mismo más alto que el que Dios tenía. Sí. Acuérdense lo que el Señor les dijo. Sepulcro banqueado, que por fuera, cierto, demostráis blanco, pero por dentro está lleno de huesos muertos. Pero ¿cuál era el concepto que Israel tenía de sí mismo? Que ellos agradaban a Dios, que ellos eran el pueblo de Dios y que sus ofrendas, sus diezmos y todas esas parafernalias que ellos hacían, estaban, claro que subían a la presencia de Dios. Pero el Señor les dijo, estoy harto de vuestro holocausto, de vuestra sangre. Dios bendiga a nuestra hermana Marta Colón. Amén, Dios le bendiga, hermana Marta. Entonces, hermanos, cada día las escrituras nos invitan a examinarnos, a examinar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Para qué? Para que vamos renovándonos, para que nos vamos cambiando, para que vamos transformando nuestra vida en pos de la palabra. Luego dice, porque de la manera que de un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿ves? O sea, todos los miembros son importantes. No solamente el ministro que está apacentando, no solamente el que predica, no solamente el que hace una coordinación en una reunión. No. No, aquí dice claramente, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. Y el que enseña, en la enseñanza. Y el que exhorta, en la exhortación. Y el que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y eso es importante. Eso es importante. A ver, mi hermano nos comparte aquí. Vamos a ir compartiendo los comentarios, hermano. Les invito a compartir. Dice mi hermana Marta Colón: buenas noches, ministro. Saludos desde Estados Unidos, United States of America. Dios bendiga a nuestra hermana que está en Estados Unidos. Mi respeto siempre. Gracias, hermana Marta Colón. Dios le bendiga. La expresión sacrificio vivo equivale a ofrenda viviente, en contraste con los sacrificios y ofrendas muertas del Antiguo Testamento. Exactamente. Gracias, hermano Alberto Catejo. Gracias por ese comentario. Eso es importante. O sea, una ofrenda viviente es constante. Amén. Expende buen olor, porque el muerto expende mal olor. Entonces, eso es lo que Dios demanda de nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Es ahí, hermano, en lo que tenemos que meditar. Pero durante el tiempo nos han enseñado, ¿cierto?, que el culto que yo hago a Dios es el que voy a hacer el día domingo, cantando, levantando las manos, diciendo aleluya, diciendo gloria a Dios. Ese es el sacrificio que yo voy a hacer. No es así. Es un sacrificio constante. Es un sacrificio permanente. Es diario. Es continuo. Eso agrada al Señor. Entonces, comparábamos un poco con Israel. Israel hacía lo mismo. Es como lo que hacen hoy día, por ejemplo, las religiones. Cuando viene una fiesta religiosa, ¿cierto? Por ejemplo, la Semana Santa, por decirlo así, la fiesta religiosa. Bueno, antiguamente yo recuerdo que había cierto silencio esos días jueves santo que le llamaban ellos, estas fiestas paganas, hermanos amados, y no echaban garato hasta el día domingo. Eso a Dios no le agrada, por supuesto, pero es una mera comparación. Amén. Entonces, hermanos, habla del cuerpo que tiene muchos miembros y que todos los miembros son importantes y que cada uno debe servir en el estado donde Dios lo colocó. El oído sirve para oír, ahí. El oído no puede hablar porque no es boca. Pero a veces hay orejas, oídos que quieren ser boca. Y esto provoca contienda. Esto provoca contienda. Entonces, no es así. Otros quieren administrar, quieren presidir, pero no sirven para presidir. ¿Me entienden? Entonces, hay que ver dónde está mi responsabilidad o mi oficio o mi labor dentro del cuerpo. ¿Qué soy yo, hermanos? ¿Qué soy yo en el cuerpo? Para no ostentar otro lugar, ¿ya?, que provoque en esto desaveniencia en el cuerpo. Porque si esta nariz donde respiramos estuviera, no sé, pues debajo del brazo, no serviría. No duraríamos nada, porque no podríamos respirar. Entonces, hermanos amados, es como dice luego Pablo, exhorta, ¿cierto? Cuando dice el ojo, porque soy ojo y no soy oreja, no soy del cuerpo. Entonces, debemos aprender. Ahora, ¿cuál es el mal? El problema es que, por ejemplo, cuando alguien se convierte al Evangelio, pasan 2 o 3 meses, ¿cierto?, que va permanentemente, y el pastor, lamentablemente, quiere colocarlo, por ejemplo, a coordinar o a predicar. Y ese hombre no está apto para eso. Porque para predicar hay que saber lo que se va a predicar. El hombre tiene que ser estudioso, no tiene que ser neófito. ¿Se fija? Entonces, lamentablemente, los que están por delante han creado la desaveniencia en el cuerpo. Y eso ha traído, ¿qué cosa? La desunión. Luego dice, hermanos amados, el que exhorta la exhortación, el que reparte con libertad, bueno, eso lo vemos ya. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Debemos llegar a ese punto, hermano, donde
partió la iglesia. ¿Cómo partió la iglesia? Si esto hay que ver lo que dice el libro de los Hechos, que es un libro histórico, y nos relata los acontecimientos de la iglesia primitiva, de dónde venimos nosotros. Entonces, ver la actitud que tenían los creyentes, dice, por ejemplo, que los primeros creyentes que eran todos judíos, y a los que diezman les dan ministerio. Sí, correcto, correcto. Y a veces no tienen, como digo yo, no tienen dedos para piano. Entonces, hermanos, la ceguera que ha entrado hoy día, lamentablemente. ¿Y sabe por qué ha entrado ceguera? Porque se ha dejado de lado la escritura. Yo decía días atrás, por ejemplo, para elegir un diácono, hay requisitos. Hay requisitos. No se puede colocar un diácono que no cumpla los requisitos. Es absurdo. Es totalmente contrario. Va a fracasar. Ahora, ¿quién pone los requisitos? ¿Los estatutos de la iglesia o la escritura? Y ahí está. Y tal como dice hermano, a muchos que diezman, y en todo caso el diezmo no es bíblico para la iglesia hoy día, el diezmo fue para Israel. Por eso yo digo, los ministros deben sentarse y ponerse la mano aquí bien en el corazón y decirle a la membresía que el diezmo, lamentablemente muchos se equivocaron, reconocer su error. ¿Mm? Eso se llama, hermanos amados, cuando uno hace una reforma, como lo hizo el rey, ¿cierto? Este rey joven que Dios levantó Jehú, ¿verdad? Como también lo hizo Ezequías, el rey Ezequías, ¿ah? Pero lo hicieron conforme a la escritura. O sea, ¿qué es lo que hicieron? Volverse nuevamente al pueblo allá. Y es lo que hoy día deben hacer los pastores. Los pastores andan buscando grupos, juntando gente más que hermanos, volverse a la escritura. El afán de tener, pero no se vuelven a la escritura, no toman la escritura, meditemos, que esta es la doctrina, volvámonos a la doctrina. ¿Mm? Entonces, se cumple lo que el Señor dijo, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y aquí dice claramente que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, amor de hermano. No amor de conocido, no amor de día domingo, amor de hermanos. ¿Mm? Luego dice, en lo que prefiriendo, dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Para hacer caridad, si yo tengo que hacer caridad con el vecino, que es inconverso, y mi hermano, que es mi hermano en la fe, yo prefiero a mi hermano. Porque hay muchos que salen a dar té, a dar café en la noche, ¿verdad? Y en la iglesia hay hermanos necesitados y no aportan para ellos. Voy a tener un paréntesis. El que exhorta en la exhortación sugiere la capacidad para dar ánimo al desanimado y consolar al que está triste, entre otros. Sí, exactamente, la exhortación es para hermanos amados, como dice la escritura. No es, a ver, no es una palabra destructiva, sino que es exhortativa, es como animosa. Amén. Porque hoy día los predicadores muchas veces toman el látigo y empiezan a guasquear, como digo yo vulgarmente, a la iglesia. No, es, hermano, animar a la iglesia, no desanimarla. La exhortación es importante. La exhortación es como algo que llama a despertar, a abrir más los ojos y animar a aquel que está quedándose atrás, está desanimando. Eso es el tema de la exhortación. Aquí, como hablaba recién, con respecto al amor, con respecto a la caridad, debemos empezar por casa. Si hay un hermano que está necesitado, debemos concurrir y ayudarle. A veces hay hermanos que están sin trabajo, no porque sean flojos, ojo, no porque sean flojos, sino porque han perdido el trabajo. Y a veces pasan meses y meses
y la iglesia no se aporta. Y eso no es bueno. Hoy día es primordial para un pastor embellecer el templo, en la casa de oración, o comprar un instrumento, una guitarra, una batería, que ayudar a un hermano que tiene una real necesidad. Porque también la necesidad tiene que ser real, por supuesto. Entonces, se ha dejado de hacer esas cosas porque se privilegian otras cosas. Y eso no es bueno. Ahí es donde el hermano que tiene necesidad se desanima. Ahí es donde se desanima. ¿Se fija? Entonces, el amor fraternal incluye todas estas cosas. Por eso que por ahí, cuando le dice, cuando venga tu hermano, no le digas, anda nomás, cuando tú tienes que darle. Si está en tu poder darle, no le digas a tu hermano, ya, yo voy a orar por ti para que Dios te bendiga. No, porque Dios te está probando ahí si realmente en tu corazón hay amor o no hay amor. O hay amor más a lo material que amor hacia tu hermano. Entonces, llama la exhortación de esto a volver a la iglesia real, la iglesia verdadera, no la iglesia que hoy día tenemos, que aparenta, pero no es. Y Dios no quiere apariencia, Dios quiere que seamos. Luego dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pastor, los alimentos se les pueden vencer en los depósitos y no los reparten. Sí, es así. Hablamos de un alfolí muchas veces. Y eso tiene que ser constante. La repartición. Ahí es donde el ministro también juega un papel importante de ver la necesidad. Hoy día hay muchos hermanos que están pasando necesidades. Hay hermanos ancianos. Pero le vuelvo a decir, los pastores hoy día arriendan teatros, arriendan grandes lugares para hacer eventos y gastan millones. Y la iglesia pasa necesidad. Y obligan, ¿cierto?, al creyente que tiene que asistir. Y que tiene que poner una cuota para pagar ese arrendo de ese lugar. Ya a veces esos lugares son inapropiados. Son totalmente inapropiados para servir al Señor. ¿Por qué? Porque ya esto se ha convertido en una zona de eventos, donde la iglesia hace evento tras evento. No sé con qué finalidad. De verdad. No sé con qué finalidad. Yo me pregunto si Dios estará grato con ello. El otro día veía una iglesia en nombre, arrendando el lugar, donde aparece un crucifijo grande en el púlpito y atrás del púlpito. Entonces, es como decir, la necesidad tiene cara de hereje. Pero incitamos ¿a qué? A adorar las imágenes, el simbolismo. Nosotros no somos una iglesia que vive tras el simbolismo. Entonces, pero claro, por cumplir el afán, porque había que arrendar un lugar, había que llevar a cabo lo que se... ¿Pero para qué, hermano? Te lo vuelvo a decir. Si en la iglesia que yo presido por misericordia hay que comprar una guitarra y hay un hermano que tiene necesidad, yo privilegio al hermano que tiene necesidad. Lo demás es vanidad. Lo demás es vanidad. A Dios se le puede adorar en todo lugar. Y con esto Dios no se rebaja su estatura de santidad. Luego dice, ferviente en el espíritu, ¿cierto? Pero en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 3 cosas importantes. Gozosos. ¿En dónde? En la esperanza. Sufridos en la tribulación. O sea, es como cuando Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. El evangelio es sufrido. No siempre va a ser
hermanos amados, para nosotros de gran gozo. Pero la esperanza que nos trae el Evangelio sí es de gozo. Amén, sí es de gozo. Pero el paso por acá quizás vamos a tener tribulaciones, y lo dice la Escritura, que es necesario que por muchas tribulaciones nosotros entremos al reino. Pero ahí debemos estar, hermanos amados, resistiendo, sufriendo. Sufre penalidades como un buen soldado en Jesucristo. Y, hermanos amados, constantes en la oración, que es importante para nosotros, hermanos amados, la oración, la conversación continua con nuestro Dios. Que eso es lo que no se debe perder. Luego dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué cosa? La hospitalidad. Ahí estamos. Ahí está. Compartiendo de lo que Dios nos da. La hospitalidad. Qué importante. Dice el 22 de agosto del presente año cumplí un año que no puedo trabajar por las 3 hernias de mi columna, más una discopatía. En esto, Dios ha utilizado a hermanos y hermanas para apoyarme. Lo digo para honra y gloria del Señor. ¿Ve? Ahí hay un ejemplo. Hay un ejemplo. Nosotros comunicamos con muchos hermanos. Con muchos hermanos. Y a veces sabemos la situación. Y nosotros tenemos, en parte, no, a lo mejor no vamos a suplir toda la situación o la necesidad. Pero lo que podamos ayudar al hermano, hagámoslo. Hagámoslo. Dios se agrada de esos sacrificios. Ahí hay un sacrificio vivo. Ahí hay un sacrificio santo. Acuérdense lo que el Señor dijo. ¿Cuándo te vimos desnudo y cuándo te fuimos a visitar a la cárcel? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento? Lo que le hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Por eso que el apóstol Pablo dice, en una de las cartas, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. No nos cansemos de hacer bien. No nos cansemos de hacer, hermanos, como éramos antes. Algunos ciertamente hemos sido defraudados, y es así. Pero eso no importa. Eso no lo vamos a juzgar nosotros, lo va a juzgar Dios. Pero lo importante es que nosotros permanezcamos en las enseñanzas que Cristo. Cuando Cristo lo llevaron, ¿cierto?, como cordero al matadero, dice que no abrió su boca y aún oró. Oró por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Guardó silencio. Y eso es lo que hemos aprendido de Cristo. Pero no nos cansemos de hacer misericordia cuando esté en nuestra mano. Hacerlo. Cuando esté en nuestra mano, hacerlo. Hermano, en el hermano que está necesitado, no dejemos de hacerlo. No paremos de hacerlo. Porque eso es bueno, eso agrada al Señor. Luego dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto habla de unidad plena, de unidad permanente. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sintiendo el dolor, la necesidad del hermano. Sintiendo también la alegría del hermano. Mire qué maravilloso. Y esto habla de unidad. Gloria al Señor. Luego dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo consigue con el libro de Proverbios. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes. Unánime, un pensamiento. No altivos. El orgullo, hermano, el orgullo no es bueno. Yo he escuchado muchos hermanos que dicen, yo soy orgulloso, estoy orgulloso de esto. Pero el orgullo no está en el diccionario del Señor. Ni siquiera en la lengua del Señor. Debemos dejar esta altivez de lado. Recordemos siempre, hermanos, de dónde Dios nos sacó. De qué nos ha librado el Señor, porque a veces tendemos a olvidarnos de lo que el Señor hizo por nosotros. Pasan los años y nosotros decimos, vamos madurando.
pero se nos van olvidando los principios que hemos aprendido, los primeros pasos que dimos en el Evangelio, cómo andábamos los primeros años, cómo derrochábamos amor. Si nos golpeaban una mejilla, poníamos la otra. Guardábamos silencio muchas veces, pero hoy día no. Hoy día estamos más crecidos. Ha entrado en nosotros un dejo de altivez, de orgullo, de vanidad. Y eso no hace bien. Eso hace mal. Para el espíritu del hombre, para el alma. No deja que la transformación se vaya, hermanos amados, desarrollando en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nos han presentado un evangelio distinto. Nos han presentado un evangelio diferente al que presentan las escrituras. Estos predicadores emocionalistas que han llevado a la iglesia a un estado catastrófico. Y se les sigue dando un púlpito y se les sigue llamando como grandes predicadores, como grandes enseñadores. Claro, ciertamente darán un buen diezmo. Darán una buena ofrenda. O harán llorar a la gente usando la psicología. Y la palabra ha ido quedando de lado. La corrección. Entonces ha ido, hermanos, distorsionando el evangelio a lo largo del año. Perdón, a lo largo del tiempo. Pero la escritura nos invita a volvernos. Como le dice el libro de Job. Vuelve en amistad con él. Y qué importante ser amigo de Dios. Luego dice, hermanos amados, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué importante es tomar el consejo de Dios y no hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces nosotros pensamos no seáis sabios en su propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Exactamente, Proverbio 3:7. No es bueno. Por ejemplo, vemos una altivez en el hijo pródigo. Sí, una altivez en el hijo pródigo. Dámelo, nos viene. Y ni siquiera eran de él, pues si ni siquiera él había trabajado por ellos. Mi hermana Marta Colón también nos escribe y dice, qué difícil es muchas veces ayudar a aquel que nos ha hecho mal. Pero la palabra nos manda a hacerlo, aunque sea difícil. Al final, nuestro Señor Jesucristo se encargará de ellos. Dios guarde de nuestro corazón para que no se dañe. Mi hermana Marta, ¿cierto? A ver, nuestra naturaleza humana, natural, ciertamente va a actuar, naturalmente. Pero cuando hemos alcanzado y hemos entendido de parte de Dios el nuevo nacimiento, esto no va a ser difícil, porque el mismo Señor lo confirma. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Claro, para el hombre natural se nos hace difícil, porque todavía tenemos rasgo del hombre carnal, del hombre natural. Y por eso, hermana y hermanos, debemos insistir en hacer bien, en ejercitarnos para la piedad. Por eso que decía yo delante, que nos han presentado un evangelio equívoco. Hoy día nos han presentado no este evangelio. Porque si nosotros somos seguidores de Cristo y ahora somos hechos a su imagen, miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Él, cuando lo injuriaban, no abrió su boca. Cuando lo maldecían, bendecía. Es que cuando llegamos, hermanos, al conocimiento real de la salvación, no se va a hacer difícil. Se va a hacer fácil. ¿Sabe por qué? Porque al igual que el apóstol Pablo, cuando a él lo provocan y él dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, educado a los pies de Gamaliel, fariseo, celoso de la ley. O sea, aventajaba mucho, dice, de mi nación.
Pero mire lo que dice, pero todo esto lo tengo por estiércol, por ganar, para ganar a Cristo. Y esa tiene que ser, hermano, nuestra primera necesidad, alcanzar a Cristo. O sea, ¿qué digo alcanzar? Satisfacer la justicia de Dios. Si bien es cierto, en Cristo estamos completos, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Pero ahí es donde está la prueba para nosotros. Haced morir en vosotros todo lo terrenal, ira, enojo, maledicencia, palabra deshonesta. Eso es mortificar el pecado. Y eso es lo que yo decía antes, que los predicadores modernos no hablan de estas cosas, de mortificar el pecado. El pecado tiene que ser mortificado. Que debemos negarnos a sí mismos. Ese hombre o esa mujer que era grosera, que no aguantaba ni una. Ese es el viejo hombre o la vieja mujer. Es ponernos o llegar a la estatura de un varón perfecto, como dice la Escritura. Y ahí es donde debemos ejercitar el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero si le decimos al Espíritu Santo a tu lado, déjame a mí nomás, es cierto que no vas a hacer nada. Que vamos a maldecir a medio mundo y que le vamos a contestar a medio mundo. Y por eso que el fruto del Espíritu, el primer fruto, es amor. Y por eso Pablo dice, si yo hablase, esto es algo así totalmente exagerado, porque no me habla en otra parte de la lengua angélica. Dice, si yo hablo lenguas angélicas y no tengo amor, o sea, si yo hablare como los ángeles y no tengo amor, como el címbalo que retiñe. Porque el amor todo lo puede, todo lo da, todo lo soporta, todo lo espera. No es catencioso, no se irrita, no se envanece, no hace nada indebido. Ciertamente es así. ¿Cuántas veces hemos caído? Pero en esa caída debemos aprender. Y aquí volvemos a retomar un poquito al pródigo. Aprendió la lección. Claro. Cuando se vio lejos, volvió en sí. Volvió en sí. Y dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, escuche, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ministro, yo sigo haciendo el bien, aunque me paguen con mal. Bien, hermana, mi salvación es más importante que cualquier mal que me haga. Ese es el pensamiento, hermana Barta. Ese es el pensamiento que debemos tener todos. Es mayor lo que tenemos de Dios que lo que podríamos perder en esta tierra. Pablo presenta tantos argumentos en cuanto a su vida pasada. Viene de una tribu correcta, circuncidada correctamente, guardador de la ley correctamente, etc. Esto nos muestra que podemos hacer mucho, podemos hacer muchas cosas correctas a nuestro juicio y a la vez estar tan lejos de la verdad. Amén. Porque no es solo conocer la verdad, es también practicar la verdad. Mucho me he gozado de saber que tus hijos andan, no dicen conocen, andan en la verdad. Vuelvo a insistir, nos hemos alejado del verdadero evangelio. Hemos caído, al igual que Israel, en alejarnos. El pródigo se va como hijo y quiere volver como obrero o como jornalero, porque reconoce su mal, reconoce que hizo mal. Y a veces a nosotros en nuestro caminar se nos olvida lo que éramos. Por eso que Pablo le dice a los corintios, ahora reináis. Ojalá reináseles, para que yo reine con ustedes. Porque ellos habían caído en esa condición de soberbia, de altivez, de sentirse que estaban bien. Porque ciertamente era una iglesia que había sido llena del Espíritu Santo. Tenían dones, tenían don. Pero estaban lejos.
Y Pablo le escribe 16 capítulos para que de esa manera se los volver. Hoy día la iglesia está igual, igual. Todo es emocional. Y estamos todos divididos, aborreciéndonos unos con otros. Esta vez se llega a odiarnos unos con otros. ¿Qué ha provocado esto? El dejar la palabra y usar nuestra propia opinión. Y aquí vuelvo a lo que mi hermano citaba y también cita la Escritura primeramente. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, escuche, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, trate. Ahora yo no puedo obligar a mi vecino que me tenga bueno, pero no puedo darle argumento a mi vecino para que no me tenga bueno. Porque una cosa es que yo les dé los argumentos y les dé las herramientas a él para que él me odie. Y la otra es que porque él me odia porque me tiene envidia. Son dos cosas diferentes. Entonces, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Nunca va a poder ser eso. Pero trate. Mi hermano Luis Alberto Espinosa Rivas dice, no podemos anunciar otro evangelio diferente, aún diciendo un ángel del cielo. Si eso es lo que Pablo advirtió. Pero debemos analizar qué evangelio estamos enseñando. Yo debo analizar cada día si estoy predicando la palabra del Señor o no la estoy predicando. Cuando me subo a un púlpito, yo debo ver qué le estoy entregando a la iglesia, como predicador, como ministro, como pastor. Debo yo hacerme un examen personal. Debo yo estudiar la Escritura para poder entregarle al pueblo lo que necesita de Dios. No para que se vea el mensajero, sino para resaltar el mensaje de Dios. El problema es que hoy día resalta el mensajero y no el mensaje. No venguéis vosotros amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ay, Señor. Aleluya. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Por eso que el evangelio para el hombre natural es una locura. Y parte de que un hombre haya muerto en una cruz, ¿cierto? Y muchos le sigan. Dice, no digas yo me vengaré, espera en el Señor y Él te salvará. Amén. Ahora, dice el proverbio, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Cómo yo podría manchar mi conciencia hoy día? Porque debemos servir con una limpia conciencia delante de Dios. Pero si no estamos practicando estas cosas, nuestra conciencia empieza a mancharse. Y por eso la importancia de insistir, hermanos amados, y nuevamente vuelvo, en predicar el Evangelio. Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrían tiempos en que no sufrirían esto. Esto es sana doctrina. Porque muchos le dicen, ¿qué es lo que es sana doctrina? Esto se llama sana doctrina. Porque la iglesia del nombre dice, nosotros tenemos la verdad, amén, pero la verdad es completa. La verdad no es solamente el nombre de Jesús. La verdad no es solamente que Dios se hizo carne, que Dios, hermanos, se manifestó en forma de carne, en forma visible, porque Dios es espíritu.
La verdad va más allá. Porque si yo hablo de que yo tengo la verdad y no estoy practicando la sana doctrina, en el fondo estoy negando la manifestación de Dios. Porque ¿cómo actuó el Señor en su manifestación? Lo hemos citado muchas veces. Cuando sus enemigos lo maldecían, Él no respondía con maldición, respondía con bendición. ¿A cuántos sanó el Señor? ¿A cuántos leprosos no limpió? ¿A cuántos paralíticos no levantó? ¿Cuántas resurrecciones? Aparecen tres en la Escritura. ¿Mm? ¿Cuánto bien no hizo el Señor? Sin embargo, a la hora de los que hubo, le pagaron con mal. Pero ni aún así el Señor obró injustamente. Entonces, ahí está la sana doctrina. Y esto es lo que, tal como dice mi hermano, es muy buen tema. Amén. Claro. Pero son temas que no se tocan en los púlpitos. Porque en los púlpitos lo único que se pretende es que la iglesia salte. Yo la otra vez dije, y mire, lo voy a hacer en un comentario otra vez. Fuimos a Rancagua y por misericordia enseñamos sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿A quién se le da el Espíritu Santo? Bíblicamente, con textos bíblicos, con todo, como corresponde. Y por la tarde, ¿cierto? Otro pastor habló de que Dios está cerca, ¿cierto? Y por ahí ofende a los creyentes porque no dicen aleluya, porque no dicen gloria a Dios, porque no levantan las manos, dicen que están secos, que están endemoniados. Ese video yo lo tengo. Yo bendiga a Pastor David en Burgos. Justamente estuvimos ahí con él también. Ese video yo lo tengo y lo subí en YouTube. Tiene 300 y tantas visitas. Y aquí no quiero hacer que haya una competencia. No, 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 no. Esto me va a entender a mí qué es lo que le gusta a la gente que va a la iglesia. ¿Qué es lo que más aprecia la mayoría de lo que va a la iglesia? No le gusta la doctrina. Entonces, cuando usted no tiene un acercamiento a la doctrina, difícilmente va a haber un cambio. Difícilmente el Espíritu Santo va a poder generar un cambio en su vida. Porque a usted no le gusta la palabra. Si eso dijo Dios de Israel, no aman mi palabra. Si alguien puede buscarme el texto ese, pero está. No aman mi palabra. Cuando uno ama la palabra de Dios, cuando uno ama la palabra de Dios, se sujeta a ella. Dice, una sana doctrina comparta la idea de una vida espiritual, escuche, sana y no enfermiza. Una vida santa y una doctrina santa equivale a lo que Pablo le dice a Timoteo. Pues haciendo esto te salvarás tú mismo y a los que te oyeren. ¿Ven? Se enseña y se practica. Amar la palabra. Amar la palabra, hermanos, es llevarla a cabo. También va de la mano. Pero aquí me voy un poco al libro romano, cuando Pablo dice, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces a mí me queda una duda. Estos predicadores contemporáneos que tenemos hoy día, algunos se hacen llamar apóstoles, obispos, que han usurpado un título que no les corresponde. ¿Qué nos estarán enseñando? No hemos sentado. Yo cuando voy a un culto, como buen creyente, me siento a comer lo que supuestamente el predicador me va a enseñar. Porque la palabra es clara, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Nosotros estamos siendo discipulados. Y la enseñanza tiene que venir del maestro, el mismo Dios. Entonces es importante. Cuando hablamos de otro evangelio, si un ángel del cielo o uno de nosotros mismos, dice Pablo, os predicase otro evangelio el cual nosotros no hemos predicado, el tal sea anatema, maldito de Dios. Entonces debemos examinar. Por eso que decía yo delante cuando partimos, que cuando tomemos el tema del pentecostalismo, y no solamente en Chile, que aquí partió en 1910,
Y allá en Estados Unidos partió en 1901, y todo eso viene de los trinitarios, para que usted sepa. Sin embargo, la iglesia es el nombre adoptado muchas cosas de ahí. Y ahí tenemos que poner ojo. Por eso que la iglesia ha experimentado un cambio, pero no para bien, para mal. La iglesia se ha vuelto sectarista. La iglesia se ha vuelto fría. Vemos necesidades que no son suplidas. Vemos indiferencias, vemos divisiones que no deberían. No deberían afectarnos como iglesia. Pero el problema es ese, que estamos lejos de la palabra. Y el problema es que muchos no quieren volver a la palabra. Que muchos son sabios en su propia manera y cuando se les expone la palabra, la rechazan. ¿Por qué? Porque les gusta lo emocional. Hermano, no siempre hubieron sellados cuando el apóstol Pablo predicó, para que usted se lo meta bien en la cabeza. Nunca, pero no siempre hubieron sellado. Y el que da el sello al Espíritu Santo no es el hombre, imponiéndole las manos a mansalva o obligando a la persona que habla una lengua, como se lo dije a un ministro antiguo. El Espíritu Santo lo da el Señor Jesucristo, que es el bautizador. Y Él lo da cuando Él quiere, no obedeciendo los antojos de predicadores o enseñadores, hermanos que ni siquiera saben la Escritura. Y perdone que sea tan fuerte. Mi hermano Daniel Vergara dice, dentro de los que les han saludado en este rato, hay dos tipos que han destruido congregaciones, desperdiciando a hermanos y pastores que los han ayudado y tienen... Bueno, yo creo que cuando uno comete falta, hermano Daniel, y viene arrepentimiento al Señor, tiene perdón, porque la Escritura es clara cuando habla de aquellos que hemos tomado el nombre, y por eso que la exhortación siempre tiene que ser clara y no destructiva. La exhortación al pueblo de Dios siempre es llamándolo al arrepentimiento, no a destruirlo, porque es el pueblo de Dios. ¿Mm? Eh, y tienen siempre la opción. David dijo, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Nosotros fallamos, siempre fallamos, porque todavía no llegamos a lo que tenemos que llegar. Pero en esto tenemos que ir procurando, día a día, mejorando. Y la única manera de que podamos mejorar es a través de la palabra. El salmista David decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Es ella, todo el día mi meditación. David censó al pueblo. David cometió adulterio. Sin embargo, Dios bendiga a nuestra hermana Ruth Villapán y a mi hermana María Muñoz. Dios le bendiga. Sin embargo, David viene de la descendencia. El llamado siempre de la predicación, de la exhortación, hermanos, es a que nos arrepintamos y que nos volvamos al Señor. Por eso es que es importante predicar la palabra, porque la palabra nos llama, es la espada de dos filos, que penetra y va cortando ahí, va generando algo en nuestro ser. Y la finalidad es esa siempre, de que el hombre proceda al arrepentimiento, porque el mismo Señor pregunta, ¿quiero yo la muerte del que muere? Cuando tomamos estos temas, hermanos, que son, a veces se evitan en los púlpitos. Hablar del pecado en el púlpito hoy día es como un sacrilegio. Es mejor hablar de los saltos, de los gritos, de la danza de David, que hablar de corrección, porque a nadie le gusta que lo corrija. Y ahí también hay altivez en nuestro espíritu. Por eso cuando en Hebreos dice que debemos soltarnos unos a otros para que el corazón no se endurezca por causa del pecado. Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien. Pero la palabra, y bendita palabra de Dios, nos dicen que hemos fallado. Nos hace el examen, y eso es bueno. A mí me encanta que Dios me hable, sobre todo cuando estoy mal.
porque me hace pensar, me hace meditar, y lo bueno, que me hace volver. Y ahí veo la bondad de Dios una y otra vez, y la misericordia. Porque nosotros no somos gente que practicamos el pecado, no. Porque si fuéramos gente que practicáramos el pecado, seríamos impíos. Pero que hemos pecado, sí. Porque nuestra naturaleza, como dice Pedro, aún está ahí. Y también lo dice Pablo. Pero por eso la instrucción es importante, hermanos. Es importante no irse a entretener a la iglesia, no ir a matar el tiempo. Es importante poner atención a la voz de Dios. Fíjese que estas recomendaciones que Pablo está dando a la iglesia en Roma, a las iglesias en Roma, hoy día nosotros, son importantísimas para llevar una vida de amor entre nosotros. Cuando yo amo a mi hermano, no voy a predicar con saña, ni para destruir, porque yo amo a mi hermano. ¿Sabe usted que cuando los profetas, cuando Dios levantaba profetas en Israel, ¿sabe por qué lo hacía? Porque amaba a Israel y lo sigue amando. Pero el pueblo, ¿sabe lo que hacía? Los tenía como enemigos y los perseguía y los mataba. Pero mire usted a los profetas, a través de la escritura. Eran todos judíos, eran del mismo pueblo, con distintos oficios. Hay tanta hipocresía que yo sé de algunos que dicen llamarse hermanos que han estafado a sus consiervos. Hay uno que pactó una casa en cierta cantidad de millones y cuando el hermano restauró la casa, se la subió en varios millones más. Y eso es porque no hay temor. No hay temor. ¿Y por qué no hay temor? Porque sin profecía, escuche bien, sin profecía el pueblo se desenfrena. Ya está bueno de irse a divertir a la iglesia, al culto, a danzar, a gritar, a saltar y diciendo que ahí está la presencia de Dios. Así lo decía Israel también cuando celebraba las fiestas. Y era la fiesta. Pero Dios no estaba ahí. La palabra es la que nos dice si Dios está ahí o no. ¿Llegaremos a ese amor? Si seguimos haciendo lo correcto. Sí. Si lo seguimos haciendo bien. Sí. Necesitamos una reforma. No la que hizo Lutero, donde clavó 95 tesis ahí afuera de una iglesia católica. Necesitamos clavar la palabra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, partiendo de mí. Yo necesito que la palabra de Dios esté clavada aquí, esté grabada en mi corazón y amarla como Dios me amó a mí. Podemos, sí. Dice la Escritura que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y voy concluyendo con esto. Nosotros, pecadores, ni siquiera estábamos en Israel, lejos de los pactos, lejos de todo. Nosotros, los gentiles, usted y yo, ¿cierto? No se vaya todavía la sintonía. Dios prometió salvar, lo cumplió. Nació de una mujer virgen. Vivió una vida santa, perfecta, justa. Murió, escuche bien, murió, porque la paga del pecado era muerte, ¿no? Así dice la Escritura. Pero Jesús murió no por su pecado, por el nuestro, porque Él no pecó.
al que no conoció pecado, por nosotros, por usted y por mí. Somos los responsables, somos los culpables. Lo hizo pecado. Para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Nos perdonó cuando fuimos a las aguas. Acuérdese de todo lo que le perdonó el Señor. Lo selló con el Espíritu Santo, lo bautizó con el Espíritu Santo. Depositó el Espíritu Santo en usted. Le dio la palabra. Porque usted tiene una Biblia, ¿no? En la casa. Se la dio. Le dio la luz de la palabra. ¿Podemos o no podemos? Podemos llegarnos un día, Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez, amarnos de verdad. Depende de usted. Depende de mí. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Y aquí la Escritura dice, amaos los unos a los otros. Cuando yo amo, no odio, porque el amor no me permite odiar. Cuando yo amo, pido perdón cuando he pecado contra alguien. Cuando yo amo, perdono, porque mi Señor me enseñó a perdonar. Cuando yo amo, me entrego a mi Dios. Que el Señor Jesús le bendiga. Hermano, hermana, que ha participado en esta, más que nada, conversación. Hemos conversado. Si usted no hubiera pedido participar, yo lo hubiera... Pero gracias por los hermanos que escribieron, por los que aportaron. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Amén.